Después tal vez charlemos un poquitito de lo que está pasando en la Argentina para los que tengan ganas de quedarse y hablar un poco de lo que pasó este fin de semana, ¿no? Que hubo algunas noticias que tienen que ver, yo diría, hay hasta un punto en común en lo que tiene que ver con la desinformación, ¿no? Cómo se dice una cosa por otra, cómo se esconde una cosa con otra. Algo que se ha hecho, bueno, muy común en la política internacional y que a veces lo vemos acá, pero como uno está inserto en una realidad, le cuesta más verlo con proyección. Cuando uno ve lo que sucede en otros lados, parece casi más claro y hay menos intereses, hay menos voluntades políticas, uno está menos eh, involucrado sentimentalmente, podríamos decir, entonces no se mezcla tanto y se ve más aséptico el análisis, ¿no? Bueno, yendo entonces a realmente a lo que sucedió o lo que está sucediendo ahora en Rusia, que era lo que queríamos hablar hoy, tiene que ver con, por un lado, el análisis de lo que está haciendo Putin y analizar o poner bajo el foco un hecho que está causando cierta conmoción en Occidente. De hecho, hasta le preguntaron a Trump, que es el ataque que realizó Rusia contra Sumy. Sumy es una ciudad ucraniana a 25 kilómetros más o menos de la frontera rusa, o sea, pegada a la frontera rusa, y desde donde se ha coordinado en buena parte el ataque que se hizo sobre Kursk, y ahora es un centro donde se están retirando los ucranianos que están siendo derrotados en Kursk, que básicamente ya han sido eliminados de la zona, y donde los ucranianos han intentado hacer una especie de bastión. Es una ciudad de más de 250.000 habitantes, lo cual implicaría un gran costo en equipos y vidas para Rusia para tomar esa ciudad. Ucrania hoy tiene una política también de, bueno, que Rusia tome pequeñas ciudades, aldeas, poblados, pero vamos, el problema lo va a tener Rusia cuando tenga que entrar en las grandes ciudades, porque evidentemente tomar una ciudad de millones de personas siempre es complicado. Sumy, si bien son 250.000, es lo suficientemente grande como para exigir un gran esfuerzo ruso. Y Rusia ya ha previsto esto y también ha tomado algunas iniciativas que vamos a ir discutiendo, ¿no? En principio lo que pasó la mañana del 13 de abril fue que se llevó un ataque combinado con 2 misiles Iskander sobre un centro ruso, ucraniano, en una zona universitaria, ¿no? Todo esto obviamente fue rápidamente tomado por Occidente como un acto de ataque a los civiles, uno más que vuelve a insistir Occidente con su propaganda y uno más que después se termina demostrando que básicamente no es lo que se dijo. Ese ataque en realidad eh, no tenía que ver con un ataque a civiles, como inclusive le preguntaron a Trump, que continuó el hecho y después trató de diluirlo hablando de la brutalidad habitual de la guerra. Eh, pero claro, aparecieron las fisuras que se están viendo en Ucrania y terminó por quedar claro qué era lo que pasaba. Por ejemplo, el exdiputado de Verkhovna Rada de Ucrania, Igor Mosichuk, dijo en su blog que el ataque con misiles con Sumy se llevó a cabo en realidad durante la ceremonia de premiación de los militares de la 117ª Brigada de Defensa Territorial Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania con motivo del 7º aniversario de la formación de esta brigada, que está estacionada precisamente en la región de Sumy. ¿Qué pasó? Esto trajo una pelea interna entre los ucranianos por algo que era obvio. Mosichuk dijo que esperamos que en Sumy ya estén detenidos el jefe de la administración militar regional, Artyuk, y el diputado popular Alanchenko,
quienes querían obtener publicidad en una ceremonia festiva de entrega de premios. Mosicchuk agregó además que los funcionarios locales reunieron no solo a personal militar, sino también civiles que había presentes en la ceremonia de premiación. Cabe señalar que el comportamiento de los altos funcionarios y diputados en Sumi ha adquirido resonancia, y el alcalde de Konotop, Artem Semenikin, pidió en su blog al jefe militar de la región de Sumi, Vladimir Artyuk, y al jefe del Departamento Regional de Servicios de Seguridad de Ucrania, el SBU, Oleg Krasnoyarka, que se arrodillaran y dimitieran. La gente va a despertar cuando descubra qué sucedió realmente en Sumi. ¿Qué es lo que pasó entonces en Sumi que causó este terremoto político en Ucrania? Básicamente, en Sumi no tuvieron mejor idea. Recuerdo, están a 25 kilómetros de la frontera rusa, y ahí nomás de Kursk, donde los ucranianos incursionaron en territorio ruso con una ofensiva sangrienta que le representó, no se sabe exactamente, pero cerca de 70.000 bajas, y esto sucedió a lo largo de más de 6 meses. Los rusos obviamente tienen ahora un especial cuidado sobre esa región, y los ucranianos no tuvieron mejor idea que hacer un acto de propaganda juntando altos oficiales, y en principio aparentemente también estaban los comandantes de toda la región, para hacer una premiación pública. La inteligencia rusa detectó el movimiento y contraatacó disparando 2 misiles Iskander, y básicamente se habla de 60 militares muertos en el ataque. Esto demuestra, bueno, impericia, pero además cierta negligencia criminal, porque es obvio que no se puede hacer una cosa así. ¿Cómo vas a reunir en una ceremonia a tus altos oficiales para darles una condecoración cuando están al alcance no solo de los Iskander, de cualquier sistema ruso? Los rusos aprovecharon la situación y eliminaron a parte de la comandancia regional del ejército ucraniano, que lo que causó precisamente malestar en Ucrania. Fíjense que ni siquiera las críticas fueron hacia los rusos, sino contra sus propios comandantes, que buscaron hacer un acto de propaganda y sacar una ventaja política, y que significó, bueno, la vida de estas 60 personas. Vamos a ver cuáles son los números finalmente de esta historia. Ahora, la lección estratégica que podemos sacar de esto es que el ataque ruso en la ciudad de Sumi básicamente impactó contra un objetivo militar estratégico, una ceremonia de altos oficiales ucranianos en la retaguardia, ¿no? Fuentes internas ucranianas terminaron entonces reconociendo que esto fue un error táctico, organizar una reunión militar cerca de la frontera, lo cual ofreció una oportunidad obviamente legítima y única para atacar a la comandancia ucraniana. En principio no hay evidencia de víctimas civiles masivas. Nadie puede descartar que hay algún civil entre los muertos, porque básicamente los ucranianos usaron una táctica que suelen usar muchas veces: camuflarse dentro de la sociedad civil para tratar de que los rusos no puedan atacarlos. Los rusos utilizan ataques de precisión para evitar las bajas civiles, pero no quita que alguien circunstancialmente estaba en ese lugar y sea civil. Lo que sí, no hay evidencias de un ataque masivo. El objetivo no fue civil, o sea, no se atacó un centro comercial donde hay civiles, sino se atacó un lugar donde había militares. La acusación internacional que se hace desde Occidente, bueno, es la habitual, es algo que desde hace 3 o 4 años estamos escuchando constantemente, y que resalta también de alguna manera, demuestra la doble vara, porque esto mismo no sucedía cuando, por ejemplo, Ucrania atacaba a sus propios ciudadanos en el Donbass, ocasionando miles de muertos,
y sin embargo Occidente nunca percibía ninguna cuestión que sea destacable, ¿no? Y también, bueno, podemos destacar que por ahora tampoco hemos obtenido información de organismos independientes que corroboren que haya sido un ataque contra civiles, no ha habido nada. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Bueno, ¿cuál es la estrategia de Putin? Reafirma lo que uno venía pensando. Es una especie de cirugía de poder y control narrativo, es decir, utilizar ataques de alta precisión con valor estratégico y simbólico. Putin no busca, y esto es una de las cuestiones que hay que entender clave, no busca una ocupación masiva, sino degradar la infraestructura de mando ucraniana, especialmente ahora que Kiev centraliza los esfuerzos ante una presión interna por las movilizaciones. ¿Por qué Putin hace esto? Porque claramente no puede o no quiere en realidad movilizar a todo el pueblo ruso en una guerra sine die, que además tendría repercusiones inmediatas en Europa y aceleraría los tiempos. Putin trata de que esto pase lo más desapercibido posible, podríamos decir, pero también haciendo gala de algunas cuestiones para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, capacidad de inteligencia efectiva, probada, o sea, Rusia detecta la concentración de altos oficiales y los ataca. Evidentemente este tipo de acciones que se han repetido muchas veces, atacando centros de comando, donde había oficiales de la OTAN y demás, demuestra que la inteligencia rusa detecta a los blancos con el tiempo suficiente para que puedan ser atacados. También muestra que tiene una capacidad tecnológica para realizar esos ataques, que son precisos y que son absolutamente rápidos. No dan tiempo demasiado de respuesta y son muy oportunos. Básicamente utiliza una disuasión quirúrgica sin necesidad de una escalada masiva de la guerra y aplica además un dominio simbólico sobre lo que es la zona gris que se encuentra entre la guerra y la diplomacia. Aprovecha también la situación que genera Trump, ¿no? Con Trump ya presidente, no hay una condena tan inmediata como había con Biden, ni hay sanciones adicionales, ni hay ningún tipo de presión extra, dado que Trump quiere la negociación con Rusia y sabe también que hay un límite en lo que puede hacer. Si comienza una escalada, Trump básicamente va a sacar a Rusia de la mesa de negociaciones. Entonces, el Kremlin aprovecha esta situación y mantiene una comunicación activa con el equipo de Trump, con Witkoff, los enviados que ha mandado a Viena y Ankara, y de esa manera este canal diplomático permite a Rusia tener cierta influencia sobre las decisiones globales que va a aplicar Estados Unidos, saliendo por fuera del barco institucional que genera la OTAN y la Unión Europea, que es profundamente hostil a Rusia. Entonces, Putin aprovecha cierto vacío doctrinal de Trump para posicionarse como un actor racional, pero no como un actor ideológico. De este modo, entonces, las Fuerzas Armadas rusas van convirtiendo, por ejemplo, en este caso a Sumi, en una sociedad, en una ciudad, en un lugar que es imposible vivir. No se puede obtener suministros, se realizan constantemente operaciones militares y esta es una táctica para ir gradualmente presionando para que la ciudad se haga básicamente invivible y de esa manera el mando ruso pueda hacer un ataque directo luego a la ciudad sin la magnitud que sería atacar esta ciudad en condiciones
de hostilidad y con 250.000 habitantes adentro. ¿Qué significa esto? Si yo creo condiciones que hacen que sea inhabitable esa ciudad, que como ya decimos está cerca de la frontera de Rusia, lo que va a empezar a suceder es que los ucranianos masivamente terminan abandonando la ciudad y la ciudad termina después reducida entonces a un reducto básicamente de tropas militares y que ya no pueden refugiarse dentro de la población civil. Y esto facilita enormemente el contraataque ruso para poder luego tomar la ciudad. Eso es un poco la acción que está generando Putin. Por eso nosotros no vemos esos grandes avances que muchos esperaban y la caída de Kiev inmediatamente, porque estamos viendo con el paso del tiempo cuál es la verdadera estrategia de Rusia. Putin no busca una blitzkrieg, una guerra relámpago, ni hacer colapsar a Ucrania. Lo que busca es una estrategia de desgaste inteligente que vaya esmerilando a Ucrania y esmerilando las capacidades de la OTAN, pero sin activar prematuramente al menos las respuestas de Polonia, de los países bálticos en menor medida, del Reino Unido, de Francia, y que el propio Estados Unidos sea arrastrado a ese conflicto aún con Trump. Es decir, si Rusia hace un ataque a escala y empieza a arrasar en Ucrania, esto puede activar mecanismos donde el Reino Unido y Francia terminen enviando tropas, haciendo escalar la guerra con Rusia y poniéndolo en una situación muy incómoda a Donald Trump, porque va a empezar a sufrir en su propio país la presión para intervenir militarmente. En cambio, si es un ataque quirúrgico, mata a la comandancia o va desgastando a la sociedad, no tiene la espectacularidad que sería un avance en toda regla rusa, que además también a Rusia le trae problemas, porque bueno, hay que movilizar mucha gente, hay que convocar más gente, va a haber más muertos, va a haber más heridos, y esto también tiene un impacto en la sociedad rusa. Entonces Rusia puede esperar porque le va trasladando el peso del desgaste a la OTAN y lo va poniendo en una situación de indefinición, en una zona gris, donde no está tan claro cuándo actuar y cuándo no. Y esto no es algo casual, sino es algo pensado por Rusia. ¿Por qué? Porque por un lado, si él muestra una potencia de fuego calibrada y una racionalidad, es diferente y genera un miedo político, pero no una destrucción total que permite entonces una división entre aliados duros y aliados blandos de Ucrania. ¿A qué me refiero esto? Al Reino Unido, a Francia, a Polonia, los países bálticos quieren endurecer y quieren la guerra con Rusia. En cambio, Turquía, Hungría y otros países intermedios no quieren la guerra con Rusia, con distintas intensidades, pero generalmente no la quiere ninguno. La propia España, por ejemplo, tampoco quiere la guerra. Quiere quedar bien, a parecer que quiere, pero en realidad no quiere. Entonces hay un sector duro realmente que quiere la guerra y otro sector que no quiere la guerra. Entonces, generar estas situaciones grises permite que Rusia vaya desgastando y avanzando sobre Ucrania sin que haya una resolución del otro lado. Un ataque a escala facilitaría los planes de Londres y de París para presionar, por ejemplo, a Alemania y meterla en el conflicto. A Polonia le facilitaría las cosas si quiere un enfrentamiento directo, aunque en Polonia también esta misma táctica empieza a generar quiebres internos. Entonces tenemos algunos sectores que quieren ya la guerra con Rusia y hay otros que empiezan a ver que esto no va a ser una broma y que empiezan a mirar el espejo de lo que es Ucrania. Y ir a una guerra con Rusia es que Polonia sea destruida. Entonces esto también comienza a dividir las aguas en Occidente. Y ese es el objetivo de Putin. Y ese es el objetivo por el cual Putin no está haciendo esa gran movilización
y esa política de aplastar a Ucrania. Muchas veces en mucha gente está la tentación de decir, bueno, que pise a Ucrania, que demuestre el poder y que haga temblar a Occidente. Si hace eso puede desatar una reacción en Occidente, puede desatar una guerra y acorraladas las sociedades europeas se atemoricen y permitan una reestructuración mucho mayor todavía del gasto militar, se cierren los accesos a aquellos políticos que son más cercanos a Rusia y que quieren negociar con Rusia, como pasa con la AfD en Alemania. Una ola de nacionalismo generado por un enfrentamiento contra Rusia opacaría las posibilidades de estos grupos que vayan progresando internamente. Por eso Rusia tampoco quiere ese enfrentamiento tan acelerado. Putin en realidad lo que está haciendo es una doctrina muy sofisticada de asedio narrativo, precisión militar y manipulación diplomática indirecta. Evita la guerra total, pero mientras tanto va debilitando a su enemigo. Evita ser condenado en Occidente como un criminal, pero a la vez lo hace con mucha eficiencia y va actuando como si realmente estuviera en una guerra. O sea, no tiene una actitud tan frontal que genere anticuerpos en Occidente. Y al no generar los anticuerpos en Occidente, al no generar la alerta previa, le permite avanzar más. Algunos que se han practicado artes marciales sabrán que, por ejemplo, una de las tácticas que se utiliza, sobre todo cuando se utilizan técnicas que tienen que ver con palancas, llaves y técnicas que son más propias de la defensa personal, muchas veces es redireccionar la fuerza del enemigo, pero lo que es clave es hacerlo con suavidad. Es decir, si a uno lo van a agarrar y uno desvía con suavidad el ataque del enemigo y luego endurece el golpe final, la reacción es más lenta. En cambio, si uno traba duro, eso produce una alerta en el enemigo que va a reaccionar mucho más duro y más rápido. Por lo tanto, se aconseja precisamente no revelar prematuramente la intención final que uno tiene y ganar esas fracciones de segundo. Bueno, de alguna manera esto es lo que se hace en materia militar que estaba explicando Putin, que está haciendo Putin. Putin está redireccionando esas fuerzas, está tratando de llevarlas con suavidad hacia un costado para luego girarlas y volverlas en su beneficio, sin que esto despierte una alerta demasiado rápido en Occidente que se sienta que ya la guerra comenzó. Por otro lado, hemos visto otra situación que es interesante entender, que tiene que ver con los avances en las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, que un poco tiene que ver con esta política que estamos diciendo, que encaja en esto. Porque Putin tiene cuestiones a solucionar y lo mismo Trump. La diferencia es que Occidente lo quiere ya. Y Putin tiene esos objetivos a largo plazo y de alguna manera Trump avasalló. Ya queremos la paz, ya hacemos esto, ya hacemos aquello otro, y si no va a haber grandes sanciones y va. Y nosotros decíamos, Putin optó por no hacer una respuesta dura. La respuesta fue, no, sí, nosotros también queremos la paz, sí, por supuesto que nos queremos sentar a hablar. Mucha gente se alertó y tenía miedo y dice, no, pero los rusos van a ser engañados otra vez los van a llevar a una posición incómoda, porque Occidente usa eso como una estrategia, y en realidad empezó a pasar el tiempo. Y si uno empieza a ver lo que está pasando en estos meses, vemos que en realidad quien está envolviendo en una táctica diplomática, no sé si asfixiante sería la palabra, pero que le reduce los movimientos y lo va condicionando, es Rusia a los Estados Unidos y a Europa. ¿Por qué? Porque Rusia en realidad está enlenteciendo las conversaciones en esta política que decíamos de desgaste. Rusia no quiere la guerra, la Blitzkrieg, que ocasionaría que reaccione inmediatamente Occidente, pero quiere el desgaste y para eso necesita tiempo. Entonces necesita ganar tiempo en las negociaciones, pero claro, Trump le viene diciendo, no, nada de hacerme dilatar el tiempo, ya queremos la solución.
Y Trump condiciona de alguna manera a Rusia, y Rusia hábilmente le dice que sí, pero en realidad lo va metiendo en una maraña de situaciones que le hacen perder efectivamente tiempo a Trump. Apareció Peskov y dijo, Rusia no espera avances rápidos en las actuales conversaciones diplomáticas con Estados Unidos. Dada la escala y la complejidad de los problemas que se han acumulado en los últimos años, debemos entender que las partes están enfrascadas en negociaciones difíciles y que no hay que esperar resultados rápidos. Esto lo dijo después de reunirse con Steve Witkoff en San Petersburgo, donde el Kremlin indicó que las conversaciones se centraron en aspectos de la solución del conflicto de Ucrania, mientras que la Casa Blanca lo puso esto como un paso más en el proceso de negociación. Las expectativas del público y de los periodistas siempre rozan el maximalismo, dijo Peskov. En realidad la situación es ligeramente distinta, es mucho más compleja y requiere mucho más tiempo y trabajo. Sería imposible esperar resultados inmediatos. Los problemas son demasiado complicados y han sido descuidados durante mucho tiempo. Ahora estamos recorriendo este camino juntos con mucha paciencia. Aún nos quedan muchos pasos para dar, pero es necesario comprender que la gravedad del daño causado a las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos durante la administración anterior, por la de Biden, ha ocasionado esto y se está trabajando arduamente para eliminar las consecuencias. Peskov también dijo que una reunión entre Putin y Trump tendrá lugar eventualmente, pero enfatizó que sucederá en el momento apropiado, con la preparación adecuada, y que un evento de tan alto perfil requiere una buena preparación y que Putin y el enviado estadounidense aún no lo discutieron seriamente. Es interesante acá lo que empezamos a ver entonces, porque finalmente parece que Rusia no está dispuesta a firmar cualquier cosa y que el tiempo va pasando. Rusia sigue dando golpes como el de Sumi y sigue desgastando a la Ucrania y a la OTAN, a ambas naciones, a las fuerzas ucranianas y a la OTAN. Lo viene haciendo paulatinamente, increyendo, sosteniendo sus posiciones, ocasionando mucho daño a sus adversarios. Lo viene haciendo y va ganando ese tiempo que necesita. Y no lo desafió a Trump, y le dio la razón, y le dijo, vos sos brillante, sos la persona que va a traer la paz en el mundo, pero ¿sabes qué? Todavía me falta resolver un par de cositas. Y lo fue enredando a Trump, que Trump quedó en una posición incómoda, en el sentido de que él no puede salir ahora y acelerar contra Rusia, porque básicamente estaría reconociendo su propio fracaso. Y parte de lo que quiere el público de Estados Unidos, sobre todo el que lo sigue a Trump, es salir de la guerra con Ucrania, porque eso tiene que ver con el corazón de los conflictos, con esas posiciones que Rusia viene sosteniendo y que los estadounidenses ya han ido percibiendo, ¿no? A nosotros nos meten en guerras inútiles por intereses de terceros y queremos salir de eso. Y Trump dijo, yo sé cómo se hace esto, y salimos fácil. El problema es que quedó medio empantanado y no está pudiendo salir, pero tampoco puede abortar el proceso. Entonces tiene que jugar de alguna manera con las reglas que le va fijando Putin, que no lo desafía, no lo tensa, no da una excusa para que esto se rompa. Trata de ser reflexivo, de ser racional, de ser comprensivo, pero a la vez sigue poniendo una maraña burocrática de pedidos y concesiones, y va dándole largas al asunto para ir ganando tiempo, para ir agudizando la crisis ucraniana. Y la crisis ucraniana y la crisis en Occidente, que viene en forma paralela, porque mientras esto
sucede en Ucrania, también sucede en Occidente, como estábamos viendo antes. Las contradicciones que hay en Occidente, la presión de no tener la energía rusa, de estar enfrentados, la amenaza de guerra, la presión de tener que multiplicar el presupuesto militar, el crecimiento de los partidos que quieren negociar con Rusia. Todo esto a Occidente le pone una situación bastante incómoda, ¿no? Mientras Rusia expresa que las naciones europeas hostiles hacia Moscú están abogando por la participación en Ucrania, según dice Rodion Miroshnik, embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos ruso, que supervisa las investigaciones de crímenes de guerra. ¿Por qué considera Miroshnik como naciones hostiles hacia Rusia? Bueno, hay un problema acá. The Times, el medio británico, informó sobre una supuesta propuesta de Estados Unidos para dividir Ucrania, que recuerda lo que pasó con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Kate Kellogg, el enviado de Estados Unidos a Ucrania, que después terminó siendo rechazado por Rusia, dijo en un comentario que luego él expresó que fue mal interpretado por el medio británico. Evidentemente con los británicos no se les puede dar nada de ventaja porque ellos están haciendo lo imposible para generar tensión en esto y son muy hábiles. Entonces Kellogg planteó la idea de una división de Ucrania, ¿no? Entonces Miroshnik, el negociador ruso que mencionábamos del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo criticó calificando este enfoque como una mentalidad colonial del Reino Unido. Europa tiene la costumbre de dividir otros continentes y naciones y luego repartirlos. Él lo que dice Miroshnik es que en realidad querían dividir a Rusia, pero como no pudieron lograrlo, lo que quieren hacer ahora es dividir a Ucrania. El diplomático también trazó paralelismos con la propuesta del medio The Times y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, señalando que convertir las regiones árabes del antiguo Imperio Otomano en territorios de mandatos gobernados por el Reino Unido y Francia no era en última instancia un buen augurio para Medio Oriente y que iba a derivar en la atomización que se vivió después y la inestabilidad que llega hasta el día de hoy. Moscú en realidad se opone a la presencia de tropas en cualquier estado miembro de la OTAN en Ucrania, incluida la fuerza de seguridad posterior al alto el fuego sugerida por el Reino Unido y Francia. Miroshnik insistió en que una ocupación por parte de esas naciones simplemente confirmaría el estatus ucraniano como territorio bajo mandato de facto de un gobierno títere, dirigido principalmente por los británicos, y Miroshnik dijo que Rusia no aceptaría un vecino tan tóxico. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, esta es otra de las cuestiones que mucha gente se alarmó. Por eso yo muchas veces también señalo que hay que tener mucho cuidado con las informaciones, porque esto se llama guerra informativa, guerra psicológica. Se hacen informaciones con el objetivo de generar desánimo y generar desconcierto. Y lo han hecho muy bien, los británicos son maestros en esta situación. Entonces te generan una duda y vas a decir, bueno, pero esto en realidad ellos están consiguiendo determinados objetivos. Y volvemos a lo que hablábamos anteriormente. Finalmente, ¿qué pasó? Rusia no entró en ese juego y de hecho siguió manteniendo sus objetivos firmes. Lo hace con paciencia, podemos decir, con precisión, y uno de los objetivos era impedir que Ucrania pase a ser un protectorado británico hostil a Rusia. Rusia sigue en la misma posición que estaba antes. Entonces, en definitiva, todo lo que se habló no tiene ningún sentido. La realidad indica otra cosa, indica que Rusia
sí sigue manteniendo sus posiciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace Putin? Putin avanza y mide las reacciones en Occidente. Y busca una ruptura interna, agudizar diferencias y no ceder en puntos claves. Pero va monitoreando constantemente la situación. Putin mantuvo su posición firme en las áreas que considera clave, por ejemplo, el papel en Ucrania, la situación de Eurasia, la diplomacia energética, sin ceder con el Reino Unido, ni con la Unión Europea, ni con la OTAN. Ninguna posición ha cedido en realidad. Se publicó mucho, se dijo mucho, pero la realidad es que en concreto no ha sucedido esto. Y aprovecha la llegada de Trump, que funciona como una especie de catalizador de confusiones e indecisiones en el marco occidental. Si uno ve lo que era Occidente hace 2 años atrás, 1 año atrás, y ve lo que es Occidente hoy, la llegada de Trump indudablemente trajo un montón de tensiones internas dentro de Occidente que son claves, que son basales. Entonces, ¿por qué hace esto Putin? Porque lo que busca es preservar los intereses rusos inmediatos, claves, mientras reconfigura el mapa geopolítico con un nuevo centro de gravedad multipolar. Pero para eso hace falta tiempo. Para eso, ¿qué es lo que ha señalado como ejes Putin? Conservar Crimea. Recuerden que una de las cosas que querían era que Rusia pierda Crimea. Crimea es básicamente un portaaviones en el medio del Mar Negro, que aparte no puede ser hundido. Obtuvo Zaporizhzhia y toda la línea del Donbass, que significa control de líneas estabilizadas ahora, fortificaciones reforzadas, y unificadas dentro del territorio ruso. Convirtió de alguna manera a Bielorrusia en una plataforma logística y también un bastión militar, inclusive con armas nucleares, que esto es un detalle, le puso armas nucleares en el corazón de Europa, lo más cerca posible, y Occidente finalmente no pudo reaccionar a esto. Esto para tener en cuenta que no siempre cede Rusia como mucha gente cree. Y aparte, mantuvo el control operativo sobre los espacios energéticos como el Ártico, el Caspio, y mantuvo también el control en Siria, por lo menos de las bases. El control del territorio sirio hace años que es una anarquía y hoy sigue sin que nadie lo termine de controlar completamente. Hay regiones que controlan distintos países o distintas fuerzas. Y ya sea directa o a través de aliados, ¿no? Rusia no avanza más de lo que necesita inmediatamente, pero tampoco retrocede con lo que ya domina. O sea, avanza despacio, no discute tampoco planes prematuramente. Oficialmente, Rusia no habla, por ejemplo, de qué sucede con la salida al Mar Negro y con Odessa. O sea, supone todo el mundo que esto es un hecho clave y Rusia no lo pone en danza. ¿Por qué no lo pone Rusia hoy en discusión? Porque no es el momento, no es el momento de hacerlo. Rusia va a seguir esperando que se vaya debilitando cada vez más la posición ucraniana y la de voluntad, hasta que Occidente termine diciendo, bueno, esto ya está perdido. Hay razones históricas para hacerlo. Lo mismo pasó con Estados Unidos, no sé, con Vietnam, en Afganistán. Hay veces se les va la voluntad de luchar cuando sacan cálculos y dicen, la verdad, gastamos mucha plata, mucha presión interna. ¿Para qué? Acá no conseguimos nada. Y se van. Entonces Rusia lo que de alguna manera juega ese juego, o sea, hagamos esto lo suficientemente incómodo para que los occidentales se cansen y se vayan. Y eso es parte de lo que está haciendo.
Además aprovecha a Trump como un agente de desalineación occidental, porque la llegada de Trump produjo una incertidumbre estratégica. Ahora los aliados europeos de Estados Unidos no saben cuánto pueden contar con Estados Unidos, no saben si los va a respaldar o no internacionalmente. Hasta hace poco todo el mundo decía, bueno, Estados Unidos no va a permitir que suceda nada en Europa occidental. Hoy nadie sabe si esto es así. La verdad nadie sabe si Trump va a negociar, no va a negociar, va a intervenir militarmente. O sea, Trump está dando señales de que lo que antes era seguro ahora ya no es seguro, ¿no? Y además está generando una confusión doctrinal, dado que puso a la OTAN de alguna manera en una especie de stand-by, en un modo de espera, sin una línea clara de acción que no le permite seguir una política como antes tenía. O sea, claramente, con éxitos o no, eso es otro tema, pero tenía una política definida hacia Rusia. Hoy la llegada de Trump puso esto en una incertidumbre. La OTAN no tiene una política clara porque Estados Unidos es el socio principal de la OTAN y no la tiene. Y está bajando. Entonces tenemos la tensión interna entre sectores que están de un lado y los que están del otro. Y todo esto se agudizó precisamente con la llegada de Trump al poder y les abrió una ventana a los rusos de 4 años si Trump sigue en el poder. Y la división interna que generó vino también como un anexo. El Reino Unido y Francia, por ejemplo, impulsan una línea de dureza, mientras que, como mencionamos antes, Hungría y Turquía van por el diálogo. Entonces, esta situación se fue generando, se fue agudizando y a medida que se va manteniendo, va generando más divisiones, porque ya no es solo Hungría la díscola, sino la cosa es mucho más complicada. Putin se mueve dentro de las grietas del atlantismo. Estaba haciendo una versión nueva del divide et impera del siglo XXI, ¿no? Y utiliza la firmeza como herramienta de legitimación, porque internamente Putin es muy consistente y refuerza su imagen como defensor de la soberanía y restaurador del orden ruso. Externamente, su postura es percibida como un actor amigable con el sur global y con Eurasia. Esta es una posición coherente, calculada, no revanchista, en contraste con los zigzagueos y los exabruptos de Occidente. Putin entonces, ¿qué hace? Proyecta previsibilidad para sus aliados y ambigüedad para sus adversarios. Una combinación perfecta, podríamos decir, entre disuasión y atracción. La firmeza de Putin no es rigidez, es una postura estratégica diseñada para resistir en el tiempo, erosionar la cohesión de sus enemigos y capitalizar la fragmentación interna de Occidente, especialmente bajo la ambigüedad que impone Trump. Trump golpeó para negociar, otra vez hizo lo mismo y buscó una negociación para mostrar que tenía éxito. Lo importante de Trump, observar, es un detalle, y ya con esto terminamos. Trump hoy tuvo que desdecirse de sus aranceles, volver a hacer una tregua. La pregunta es, ¿se desdijo de sus aranceles o en realidad esto es parte de su estrategia? Y siempre era esta su estrategia. En realidad lo que está haciendo es otra cosa, es tantear, es ver hasta dónde llega, es generar titulares, es generar incertidumbre en sus adversarios. Trump puede presionar a sus socios comerciales para que hagan concesiones rápidas y declarar una victoria y seguir como si nada, o retirarse a mitad de camino y buscar una nueva distracción. ¿Por qué una nueva distracción? Fíjense lo que hizo Trump. Trump asumió cuál era el eje central cuando asume Trump, en qué estaba toda la atención pública mundial fijada, en que iba a lograr la paz en 24 horas en Ucrania. Después vio que la cosa no funcionaba demasiado bien, bueno, la vamos a conseguir en 100 días. Como eso evidentemente no va a suceder, ¿qué hizo la Casa Blanca? ¿Qué hizo Trump? No habla más. Fíjense que el tema de Ucrania ha ido perdiendo relevancia. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchamos hablar prácticamente de Ucrania?
¿Cuál fue la agenda? Las sanciones. Puso las sanciones arriba de la mesa y todo el mundo dejó de hablar de Ucrania, todo el mundo se olvidó y la paz nunca llegó. En Gaza, ¿se acuerdan lo que había hecho? En Gaza agarró y dijo que Gaza iba a transformarla en la Riviera de Oriente Medio, que iba a mandar tropas, que iba a hacer un montón de cosas. Tanteó la reacción, la cosa no daba, le dijeron que estaba loco de todos lados. ¿Qué hizo? No habló más. ¿Alguien más escuchó hablar de Gaza? No, no se habló más de Gaza. Con Irán amenazó con básicamente desatar un apocalipsis. ¿Se acuerdan? Que iba a destruir a Irán, que lo iba a atacar, que no iba a permitir, ¿qué? Y finalmente, ¿qué pasó? Ahora están negociando y hasta los propios iraníes dicen que bueno, que hay señales de optimismo. Y está generando, ojo, una tensión interna en Irán entre quienes quieren negociar, sobre todo los del presidente, y los sectores más duros, que son los del sector religioso de Jamenei. Este es el estilo en realidad de Trump. Crear un espectáculo, que todos los focos se enfoquen en él, llamar la atención e tratar de imponer algo. Y si funciona, bien. Si no funciona, cambiamos de tema y ponemos otra cosa tan espectacular como la anterior. No es una política tampoco que le haya aplicado Trump solo, es una política ya conocida, ¿no? Pero Trump la hace con suma maestría, podríamos decir. Va llevando a la opinión pública a hablar de lo que él quiere y después no funcionan las cosas y habla de otra cosa como si lo anterior nunca hubiese existido. Esto se está transformando en una constante. Por supuesto que en algún momento va a tener un límite, pero mientras tanto Trump va ganando tiempo y le permite ir fijando distintas agendas. Pero claro, ¿esto qué produce? Produce incertidumbre entre sus aliados. Objetivo que también quiere Trump porque quiere destruir a sus aliados, porque Trump quiere destruir al globalismo financiero que es el Partido Demócrata. Entonces, Putin aprovecha esas grietas que genera esta política de Trump. A Putin le viene muy bien este Trump impredecible. Diga lo que pueda decir después públicamente, le viene muy bien porque, fíjense que Putin también ha hecho algo así, ¿no? Porque Putin dijo en un momento que en realidad él prefería negociar con Biden porque era más previsible y no Trump. Y fíjense la relación que tiene con uno y con otro. Claramente esa no era cierto. Putin lo que estaba haciendo era mandando un mensaje al electorado estadounidense tratando de equilibrar y que no lo vean a Trump como alguien que caía en las redes rusas y eso le restara votos. Por eso dijo Putin lo que dijo eso. Bueno, todas estas sutilezas uno las tiene que manejar cuando hace este tipo de análisis. Entonces, bueno, ahora tenemos precisamente un Putin que empieza a dejar en claro cuál es su estrategia. Esta de avanzar lento, firme, ir viendo las grietas que se producen en sus enemigos y tratar de agigantarlas, de presionar sobre esas grietas para producir la ruptura y de esa manera mejorar las condiciones objetivas de Rusia.